de los principales resultados de la encuesta nacional agropecuaria ENA 2025. Saludamos la presencia de la mesa de honor del jefe del INEI, el doctor Gaspar Morán Flores, del subjefe de estadística del INEI, el señor Peter Abad Altamirano, del secretario general del INEI, el doctor Francisco Vivanco Aldón, del señor Fernando Castro Verástegui, coordinador de proyectos de la FAO, de la señora Mariana Escobar Arango, quien nos acompaña de manera virtual, que es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, del señor Máximo Juárez Amaya, director de la Dirección de Estadística e Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, del señor Carlos Palomares, director del Instituto de Estudios Económicos, Sociales y de Negocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sea usted bienvenido. A todos ustedes, funcionarios y colegas, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, para dar sus palabras y la exposición de los principales resultados, llamamos al doctor Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, a darnos su exposición. Bueno, muy buenos días con todos. Saludamos la presencia también en forma virtual de la señora Mariana Escobar Arango, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Perú, la FAO. Máximo Juárez, después de tiempo, Máximo, director de la Dirección de Estadística e Información Agraria del Ministerio de Desarrollo y Riego. Carlos Palomares, director del Instituto Económico, Sociales y de Negocios de la Universidad Nacional Agraria. Hace poco tiempo estuvimos en la universidad también, ¿no? El señor Fernando Castro Verástegui, coordinador de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Luego de un año nos volvemos a encontrar. Peter Abad, su jefe de estadística, Francisco Vivanco, secretario general, señoras y señores funcionarios, investigadores, representantes de la academia, medio de comunicación y público en general que nos acompaña el día de hoy, y a quienes nos acompañan en manera virtual le doy la más cordial bienvenida. Los resultados de la encuesta nacional agropecuaria 2025 que presentamos esta mañana constituyen un esfuerzo realizado en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Economía y Finanzas para disponer de información de los productores agropecuarios de la costa, sierra y selva del país, y de esta manera obtener indicadores sobre el sector para el diseño de políticas públicas que contribuyan con el desarrollo del país, especialmente con el desarrollo rural. El sector agropecuario no es un sector más de nuestra economía, es el sostén de la seguridad alimentaria nacional y el medio de vida de millones de familias peruanas. Por eso, contar con información precisa, oportuna, desagregada, es una necesidad del Estado. La encuesta nacional agropecuaria 2025 nos permite conocer las características de las unidades agropecuarias, el uso actual de las tierras y la crianza de animales, entre otras variables fundamentales. Sus resultados ofrecen a las autoridades una base objetiva para focalizar programas de apoyo, priorizar inversiones en infraestructura y distribuir recursos donde más se necesitan. Al mismo tiempo, la encuesta revela brechas estructurales del sector, como los bajos niveles de organización de productores, el escaso acceso al crédito formal, el limitado uso del riego tecnificado, el uso de agroquímicos y la adopción de buenas prácticas agrícolas, lo que permitirá evaluar el impacto de las políticas agrarias del Estado peruano. En materia de inclusión, la encuesta nacional agropecuaria 2025 aporta información significativa sobre la participación de la mujer en la actividad agropecuaria, un dato clave para políticas de equidad de género en el ámbito rural. Estoy convencido de que los resultados que compartiremos hoy constituyen
una herramienta concreta para reducir la pobreza rural, mejorar las condiciones de vida de los productores y garantizar la seguridad alimentaria del país. Los invito a explorar esta información y a traducirla en decisiones que lleguen al campo. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de los primeros resultados de la encuesta nacional agropecuaria. Veamos el contenido. El contenido tenemos 4 temas que vamos a tocar el día de hoy. Son los aspectos metodológicos, el segundo tema, unidades agropecuarias, el tercer tema, productor agropecuario, y el cuarto tema, producción agropecuaria. En relación a la encuesta nacional que mostramos ahí, tenemos los principales aspectos metodológicos, los niveles de inferencia que se realizan o se llevan a cabo para ejecutar la encuesta. Tenemos 2 niveles de inferencia, a nivel nacional y a nivel departamental. Estamos coberturando los 24 departamentos del país y el tamaño de muestra es de 9.214 segmentos. ¿No? Tenemos también los periodos de referencia, tenemos la temática en esta primera lámina, la temática correspondiente, tenemos también las unidades de investigación. Son 3 unidades de investigación que se han desarrollado, como es la unidad agropecuaria, la parcela y el productor agropecuario, y la operación de campo se llevó a cabo de abril a octubre del año 2025. Los instrumentos de recolección que utilizamos son cuestionarios electrónicos, en total 274 preguntas, y todavía seguimos siendo los pioneros en dibujar las parcelas en las respectivas tabletas, que es el instrumento de recolección de la información de la encuesta nacional agropecuaria. Los indicadores que se obtienen, en la encuesta nacional agropecuaria. Los resultados de la encuesta nacional agropecuaria responden a la articulación de 37 indicadores, los cuales fortalecen las políticas nacionales y los compromisos de comparabilidad internacional. 14 de ellos contribuyen al diseño de la Política Nacional Agraria y el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero. 19 indicadores ayudan al monitoreo de los programas presupuestales y 4 indicadores ODS cuyos resultados son solicitados por la FAO para la comparabilidad internacional. En total, 37 indicadores. A continuación vamos a mostrar las principales características de las unidades agropecuarias. Tenemos unidades agropecuarias según tipo de agricultura. En el año 2025, el 94,3% de las unidades agropecuarias desarrollan agricultura familiar. Es decir, tienen una superficie menor a 10 hectáreas estandarizadas y no tienen ningún trabajador permanente, evidenciando que la tendencia se viene reduciendo. La agricultura familiar, según su tipología, se divide en 3. Agricultura familiar de subsistencia, que son las unidades agropecuarias con menos de 2 hectáreas, estandarizadas, independiente de que empleen o no tecnología. En el año 2025 representa el 78,3%, cifra que viene reduciéndose año tras año. En cuanto a la agricultura familiar intermedia, son las unidades agropecuarias entre 2 y 5 hectáreas estandarizadas y que pueden o no hacer uso de semillas certificadas o tener riego. En el año 2025 representan el 18,7%, cifra que se viene incrementando año a año. Y con lo que respecta a la agricultura consolidada, son las unidades agropecuarias entre 5 y 10 hectáreas estandarizadas y que utilizan semillas certificadas o se encuentran bajo riego en al menos una de sus parcelas. En el año 2025, esta cifra es de 3,1%, cifra que se mantiene igual que el año anterior. Unidades agropecuarias según tamaño. Las unidades agropecuarias tienen distinto comportamiento según tamaño. Las unidades agropecuarias con menos de 1 hectárea vienen decreciendo,
llegando en el año 2025 al 20,2%. Las unidades agropecuarias de 10 hectáreas a más, ¿no?, vienen incrementándose de 14,6% en el año 2023 al 21,2% en el año 2025. Unidades agropecuarias según tipo de riego utilizado. En el año 2025, el 52% de las unidades agropecuarias están bajo secano, mientras que el 48% cuentan con riego. En cuanto a la superficie agrícola, el 68,1% de la superficie está bajo secano y el 31,9% se encuentran bajo riego. Del total de la superficie bajo riego, el 19,9% cuenta con riego tecnificado. Productor agropecuario. Productor agropecuario según sexo y edad promedio. En el año 2025, el 68,8% de los productores son hombres y el 31,2% son mujeres, comportamiento similar al de los años 2023 y 2024. Se evidencia una brecha de 37,6 puntos porcentuales en la participación de las mujeres en la conducción de sus unidades, de las unidades agropecuarias. Por otro lado, la edad promedio de los productores muestran una tendencia creciente durante el periodo 2023 al año 2025, pasando de 53,9 años en el año 2023 a 54,5 años en el año 2025. Productor agropecuario según grupo de edad. La participación de los productores agropecuarios de 15 a 24 años continúa disminuyendo, alcanzando apenas el 0,9% de participación en el año 2025. Una tendencia similar se observa en el grupo etario de 25 a 44 años, cuya participación también viene reduciéndose de manera sostenida. En contraste, la proporción de productores de 45 a 59 años de edad muestran una tendencia creciente. Similar tendencia podemos observar en el grupo de productores que tiene 60 años a más, pasando del 36% en el año 2023 al 37,9% en el año 2025. Este incremento, aunque moderado, confirma un proceso de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agropecuaria. Productor agropecuario según nivel educativo. En el año 2025, los productores que tienen hasta educación primaria representan el 57,7%. Los productores con nivel educativo superior alcanzan el 10%. Productores agropecuarios según años dedicados a la actividad agropecuaria. Entre los años 2023 y 2025 disminuye la participación de los productores con menos de 15 años de experiencia, de 27,7% a 23,9%, mientras que aumenta la de aquellos con edades entre 26 a 35, con experiencia de 26 a 35 años, de 19,7% a 22,7%. Los demás grupos se mantienen relativamente estables. En el año 2025, el 53,7% de los productores poseen más de 25 años dedicados a la actividad agropecuaria. Estos resultados sugieren una menor incorporación de nuevos productores y un desplazamiento de la estructura hacia productores con mayor experiencia en la actividad agropecuaria, lo que es consistente con la tendencia de envejecimiento observada en el sector. Productores agropecuarios según tipo de actividad. Los resultados muestran una creciente orientación hacia sistemas productivos mixtos, donde los productores combinan actividades agrícolas y pecuarias
Y para el año 2025 la actividad agropecuaria representa prácticamente el 80%. En contraste, la participación de los productores dedicados exclusivamente a la actividad agrícola disminuye a 19,7% en el año 2025. Productores agropecuarios que realizan actividades adicionales a la agricultura. La proporción de productores agropecuarios que se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria muestra una tendencia creciente, al pasar de 48,1% en el año 2023 al 51,6% en el año 2025. En contraste, la participación de aquellos que realizan actividades adicionales a la agricultura disminuye de 51,9% a 48,4% en el mismo periodo. Estos resultados evidencian que existe una distribución equilibrada entre productores con dedicación exclusiva y aquellos que diversifican sus fuentes de ingreso, destacando actividades complementarias a la agricultura, al comercio, construcción, transporte, servicio de restaurantes y hoteles y otras actividades económicas. Propiedad, título y registros públicos. En el año 2025, el 71,8% de los productores agropecuarios es propietario de al menos una de las parcelas que conforman su unidad agropecuaria. Sin embargo, de este grupo, solo el 27,8% cuentan con título de propiedad. También se observa que solo el 15,7% de los productores cuentan con un título inscrito en los registros públicos. Estos niveles de formalización de la propiedad se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. Inserción al sistema financiero. Del total de productores, solo el 10,6% solicitó algún crédito. De este grupo, de ese 10,6%, el 92,5% accede al crédito y de ellos el 92,2% cuenta con título de propiedad que respalda la operación crediticia. Estos resultados sugieren que la tenencia de un título de propiedad constituye un factor importante para el acceso al financiamiento, al brindar mayores garantías y respaldos al productor agropecuario para desarrollar y fortalecer sus actividades productivas. Sin embargo, sigue siendo una cifra bastante baja, si queremos llamarlo, el número de productores que solicitaron crédito, ¿no? Y que se basan prácticamente en obtener el crédito de acuerdo a las propiedades de sus unidades o de alguna de sus unidades agropecuarias, ¿no? Cuando hablamos de asociatividad de los productores agropecuarios, esta continúa siendo baja, con apenas el 6,2% de productores que son parte de alguna asociación en el año 2025. Los hombres representan la mayoría de ese 6,2%, el 73,4% que pertenecen a alguna asociación son varones, frente a la participación de las mujeres que representan el 26,6%. Capacitación y asistencia técnica. Los resultados muestran que el acceso de los productores agropecuarios a servicios de capacitación y asistencia técnica continúa siendo muy limitado. En el año 2025, a nivel nacional, solo el 7,4% de los productores agropecuarios recibió capacitación. Apenas el 3,7% contó con asistencia técnica profesional. Ambos indicadores muestran ligeros avances respecto a los años anteriores. La cobertura sigue siendo muy reducida, evidenciando la necesidad de fortalecer los servicios de extensión agrarias, capacitación y asistencia técnica
para mejorar el desempeño productivo del sector agropecuario. En cuanto al uso de los agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas entre los productores agropecuarios, se mantiene elevado y estable durante el periodo 2023 al año 2025. En el año 2025, el 74% de los productores utilizan ambos tipos de agroquímicos. Por región natural, la costa presenta mayores niveles de utilización, alcanzando el 93,7%, seguida de la sierra con el 73,5% y la selva con el 58,8%. El uso exclusivo de fertilizantes viene reduciéndose, llegando a 9,3% para el año 2025, mientras que el uso exclusivo de plaguicidas fue de 16,7%. Los resultados reflejan una alta dependencia de los agroquímicos en la actividad agropecuaria, especialmente en la costa, así como un incremento en el uso exclusivo de plaguicidas. Ahora abordemos los principales cultivos y la crianza de animales, producción agropecuaria. Superficie cosechada y productos según principales cultivos transitorios cosechados. Entre los cultivos transitorios cosechados durante el año 2025 encontramos el arroz cáscara, que concentra la mayor superficie cosechada, que representa el 29%, mientras que los productores de este cultivo solo representaron el 3,6%. En el caso del cultivo de la papa, la superficie cosechada fue de 13,1%. La participación de los productores en el cultivo de la papa asciende al 51,5%. Esto evidencia diferencias en la escala productiva entre estos dos cultivos, entre el arroz, cáscara y la papa, ¿no? En cuanto a la superficie y a la proporción de productores que realizan esta actividad o siembran tanto el arroz cáscara como la papa. Superficie cosechada y productores según principales cultivos permanentes cosechados. En el año 2025, del total de superficie cosechada de cultivos permanentes, el pasto brisanta representa el 19,6% y los productores que lo cultivaron representan solo el 3,6% del total de productores de cultivos permanentes. Para el caso del café pergamino, uno de los principales productos de exportación, la superficie cosechada corresponde al 11,9% y los productores representan el 15%. Productores que crían animales mayores. La crianza de animales mayores continúa siendo una actividad ampliamente difundida entre los productores agropecuarios, destacando la producción de vacunos, cuya participación se incrementó de 59% en el año 2023 al 72,1% en el año 2025, consolidándose como la especie de mayor presencia entre los productores. Los ovinos ocupan el segundo lugar en importancia, ¿no?, con una participación del 46,7% en el año 2025, y la crianza de porcinos solo alcanza el 36% de los productores. Entre las especies con menor presencia destacan las alpacas, los caprinos y las llamas, cuyos niveles de participación se mantienen relativamente bajos y con variaciones moderadas durante el periodo analizado. Productores que crían animales menores. En el año 2025, 8 de cada 10 productores agropecuarios crían gallinas, consolidándose como la principal especie de crianza. En segundo lugar, los cuyes, con el 57% de productores, seguido de la crianza de gallos, ¿no?, con el 54,6%,
de productores, reflejando la importancia de estas crianzas en la economía y la seguridad alimentaria. Por su parte, la crianza de pollos de engorde registra una participación del 26%, cifra superior a la observada en los años anteriores. En tanto, la crianza de patos se mantiene relativamente estable, mientras que la crianza de pavos y conejos continúa realizándose en menor escala. Veamos una lámina sobre el perfil de los productores agropecuarios. Del total de productores agropecuarios, registrados en el año 2025, el 31,2% son mujeres y el 68,8% son varones. Del total de productores, el 29,9% son mujeres involucradas en el desarrollo de la agricultura familiar. En contraste, el 64,4% de hombres se dedican a esta misma modalidad. Del total de productores, el 25,4% son mujeres que practican actividad agropecuaria, una proporción menor en comparación con el 54,6% que representan los productores hombres. Del total de productores, el 17,8% son mujeres que realizan actividades adicionales para complementar sus ingresos, frente al 30,6% de hombres que diversifican su sustento de esta manera. Del total de productores, el 20,1% corresponde a mujeres que alcanzaron como máximo el nivel de educación primaria, en contraposición al 37,6% de hombres que se encuentran en esta misma condición educativa. Del total de productores, apenas el 1,6% de mujeres han recibido algún tipo de capacitación, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra alcanza al 5,8%. Del total de productores, el 23,3% son mujeres que poseen la titularidad de al menos una de las parcelas que conforman su unidad agropecuaria, mientras que entre los hombres esta proporción asciende al 48,5%. Finalmente, del total de productores, solo el 2,6% corresponde a mujeres integradas en el sistema financiero, frente al 8% de participación masculina. En cumplimiento de la política institucional de transparencia y acceso a la información, se pone a disposición de los investigadores, entidades públicas, organismos internacionales y ciudadanía en general la base de datos, documentos metodológicos, informes y la presente publicación a través de nuestro portal institucional. Quiero expresar mi especial reconocimiento y agradecimiento a los productores agropecuarios que participaron brindando información, que nos abrieron las puertas y cuya colaboración ha hecho posible la generación de estadísticas oficiales confiables, oportunas y de utilidad para la toma de decisiones en el sector agrario. Del mismo modo, hago extensivo mi reconocimiento al personal de campo, al equipo técnico del INEI, cuyo profesionalismo, dedicación y compromiso fueron fundamentales en las labores de recolección de datos, procesamiento, validación y análisis de la información. Instituto Nacional de Estadística e Informática, produciendo estadísticas para el desarrollo del país. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias al doctor Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, por esta importante presentación, por sus palabras. A continuación, en el siguiente bloque, tenemos el panel de comentaristas, cuya moderación estará a cargo del señor Fernando Castro Verástegui, que es ingeniero zootecnista con estudios de maestría en economía agrícola y grado de maestro en ciencias políticas y relaciones internacionales, con formación complementaria en gestión pública y gestión de proyectos de inversión. Es especialista en el diseño e implementación de políticas y estrategias orientadas a sistemas alimentarios sostenibles, con más de 25 años de experiencia en el sector agrario y alimentario. Su trayectoria
se ha desarrollado en instituciones del sector público, el ámbito privado y la cooperación internacional. Actualmente se desempeña como gestor de operaciones en la representación de la FAO en el Perú. Queda a cargo usted, señor Fernando Castro. Adelante. Muchísimas gracias. Hago llegar mi agradecimiento a este rol que me han dado de moderador para este instrumento tan importante que es la Encuesta Nacional Agropecuaria. Yo quería resaltar la importancia que tiene este instrumento y el trabajo conjunto que desarrolla tanto el INEI con el MIDAGRI y el MEF, porque esta es una muy buena práctica de gestión de política, ¿no? La conexión de la evidencia con la conducción de la política es muy importante, ¿no? Y en esta encuesta nacional agropecuaria no solamente vemos estadísticas sobre la situación, sino también cómo esto se está conectando a la medición de indicadores importantes de la política, del plan ganadero, pero también de la gestión del presupuesto por resultados, ¿no? Que son elementos esenciales de cómo vamos avanzando en la conducción de las políticas nacionales, su implementación y medición. Y por eso quería resaltar eso. También agradecer a estos 38,000 productores que dieron la información para esta encuesta que nos brinda información bastante importante y certera sobre cómo avanza el sector, ¿no? También quería resaltar la evolución que ha tenido desde el primer censo que se hizo en 1961, pero que además ha ido avanzando con un hito importante en el censo que se hizo en el año 2012, ¿no? Donde se comenzó a construir marcos de estadística para el sector que fueron evolucionando a este marco muestral que ahora tenemos, que es bastante mejorado, ¿no? Y además consensuado con el sector, que nos ayuda a tener estadísticas mucho más confiables. Para continuar con el panel, yo quiero presentar al señor Máximo Juárez Amaya, que es director de la Dirección de Estadística e Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Piura, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en gestión de tecnologías de información y comunicaciones, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en estadística aplicada y gestión pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia gerenciando proyectos y en el diseño e implementación de sistemas de información agraria para el desarrollo rural a nivel nacional, iniciativas financiadas por el sector público y la cooperación internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, entre las cuales destacan el diseño e implementación de encuestas agrarias nacionales, implementación del padrón de productores agrarios, la teledetección de cultivos, aplicativos agrarios para el acceso a servicios, los sistemas de información local, la conectividad regional agraria en el Perú, entre otros. Actualmente se desempeña como director de Estadística e Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, desde donde impulsa la modernización del sistema de información agraria a nivel nacional, soportado en uso de las tecnologías de información. Máximo, tienes la palabra, por favor. Buenos días. Bien. Muy buenos días con todos. Felicitar el buen trabajo que siempre viene desarrollando el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mi saludo de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y la verdad que este es un trabajo muy valioso, donde la Encuesta Nacional Agropecuaria se ha convertido en un instrumento vital para lo que es el diseño y la implementación de las políticas agrarias en el Perú. En ese marco es de que, al mirar los resultados de las diferentes encuestas nacionales agropecuarias que se han venido desarrollando en un trabajo liderado por el INEI y de manera conjunta con estas necesidades que tiene el sector agrario, el MIDAGRI como un usuario vital e importante, toca destacar que la Encuesta Nacional Agropecuaria se ha convertido en un instrumento muy potente para poder, de alguna u otra manera, trazar el camino de los diferentes programas y proyectos que tiene el sector a través del MIDAGRI
y de esos más de 2.500 a 3.000 millones de soles que se invierten anualmente a través de estos diferentes programas y proyectos. Voy a centrarme básicamente en tres aspectos que son bastante cruciales y muy fundamentales en lo que es la mejora de algunos indicadores tan necesarios para poder mejorar la vida de nuestros pequeños y medianos productores, como ha hecho la presentación el jefe del INEI. En ese marco, podemos apreciar el tema del envejecimiento de nuestros productores agrarios, ¿no? El nivel educativo, la forma de convivencia respecto a la toma de decisiones en cada una de las cadenas más importantes, como lo que es el arroz, la papa, el café, el cacao, entre otros. Actualmente, gracias a esta herramienta, se han podido diseñar proyectos que hoy han iniciado, como el PRAE, a cargo del INIA. Hay un proyecto de inocuidad que también recoge el tema de las buenas prácticas, y justamente este instrumento lleno de conocimientos científicos, de datos científicos, como lo es la ENA, nos permite de alguna u otra manera no solamente monitorear el tema de los indicadores, sino también plantear acciones y estrategias anualmente que permitan focalizar mejor estas intervenciones. Mucho se habla, por ejemplo, del tema tecnológico, pero hay que tomar factores tan importantes como se acaban de presentar en este momento. La forma de cómo la edad de los productores, el nivel educativo para poder implantar un verdadero plan de extensión agraria. En los próximos meses, el Midagri, a través del INEI, va a implementar un conjunto de acciones que permita poder masificar este conocimiento tan necesario para implantar buenas prácticas. Desde ya sabemos que el productor agrario, tal como lo muestra la ENA, necesita calibrar mejor sus acciones respecto al manejo de plagas y enfermedades, respecto al uso del agua, entre otros. En ese marco es que transferir todo este conocimiento, la ENA se convierte en un instrumento fundamental para poder llegar de manera mucho más certera a los productores. Vemos el tema de la titulación, que también nos conlleva una reflexión. Respecto al tema de la titulación, si miramos los datos del 2023, 24 y 25, ha avanzado, pero muy poco. Entonces, miremos cómo está esa parte operativa y financiera de quienes, de alguna u otra manera, está a cargo el tema de la titulación, una actividad que actualmente está descentralizada y a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Nos lleva a una reflexión, que tenemos que reforzar mucho la parte financiera y la parte operativa, porque esto está conectado directamente al crédito, que justamente la encuesta nacional agropecuaria acaba de indicar de que son muy pocos los productores que acceden al crédito. Y antes de que un productor ponga una semillita en el campo, necesita de manera muy certera tener aspectos como agua y financiamiento. El tema de la asociatividad, vemos que hay una alta concentración más en selva. Y eso básicamente está recogido por cultivos como el café y el cacao. ¿Por qué? Porque el café y el cacao, hoy por hoy, para que tú lo puedas de alguna u otra manera también colocar en el mercado internacional como Europa, Estados Unidos, necesitan estar de alguna u otra manera más organizados. Entonces, podríamos decir que aproximadamente tenemos alrededor de 200,000 productores que están integrados en estas cadenas en selva y organizados entre cooperativas y asociaciones de productores, que justamente la ENA te permite tener una visión panorámica mucho más exacta de lo que está pasando en el campo, y también nos prepara para poder atender el nuevo reglamento de la Unión Europea, que inicia a partir de diciembre de este año, donde el productor, para poder conectar, vender su producto en estos mercados, va a tener que pasar una serie de filtros que tienen que ver con el cumplimiento de estos reglamentos, ¿no? Entonces,
desde ya nosotros la encuesta nacional agropecuaria la venimos usando a nombre de Minagri, la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas ha convertido este instrumento, la ENA, para poder de alguna u otra manera masificar este conjunto de necesidades que tienen los diferentes programas y proyectos. La inversión es alta, o sea, 2.500 a 3.000 millones anuales. El reto nuestro es tratar de focalizar mejor estas intervenciones entre la pequeña y mediana agricultura. ¿Dónde es que se concentran estas necesidades para tratar de impulsar y mejorar los ingresos de nuestros productores agrarios y también focalizarnos en las principales cadenas para terminar con relación al tema del arroz y la papa, por ejemplo, ¿no? En el caso del arroz, vemos que se han incrementado las áreas de siembra. Sin embargo, en el caso de la papa hay una disminución, ¿no? Entonces, hay que ver de manera detallada qué está pasando ahí. Hoy por hoy tenemos un tema con relación al tema del arroz de aparentemente una pequeña sobreproducción. Entonces, ahí interviene la encuesta nacional agropecuaria. Motivo por la cual yo agradezco a todo el equipo técnico, coordinadores y a esa gran masa de especialistas a nivel nacional que hacen posible año a año la ejecución de la encuesta nacional agropecuaria y que de manera certera y científica nos permiten tener datos para poder tomar mejores decisiones, tener decisiones bastante responsables para poder atender esa gran demanda nacional de los pequeños y medianos productores. Muchas gracias. Muchas gracias a Máximo Juárez. Vamos a dar ahora la palabra a la señora Mariana Escobar Arango. Ella es representante de la FAO en el Perú, de nacionalidad colombiana. Es doctora y máster en ciencia política de la London School of Economics and Political Science. Es magíster en economía de la Universidad de los Andes y politóloga de la misma universidad. Tiene una destacada trayectoria como hacedora de políticas públicas en las áreas de desarrollo territorial, reducción de pobreza, desarrollo social y derechos humanos. Fue directora general de la Agencia para la Renovación del Territorio entre el año 2016 y 2018, que es la entidad del gobierno colombiano a cargo de implementar los programas de desarrollo rural con enfoque territorial en las zonas rurales más vulnerables de Colombia, declaradas como prioritarias en el marco del acuerdo de paz firmado con las FARC. Fue finalmente subdirectora general del Departamento de Prosperidad Social, institución a cargo de la Agenda de Superación de la Pobreza en Colombia, y ha dirigido programas en sus diferentes áreas de trabajo en el Departamento Nacional de Planeación, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Presidencia de la República de Colombia. Adicionalmente, ha tenido experiencia en investigación académica en el Center of Global Governance de la LSE y en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Mariana, por favor, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Excelente. Bueno, gracias, Fernando. Estimado Gaspar, un saludo muy, muy especial. Agradecerte mucho por permitirme conectarme de manera virtual porque estoy fuera del Perú. Un saludo muy especial para ti y para el equipo del INEI, que son todos amigos y socios de la FAO. Un saludo muy especial a los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy. Y quiero empezar, así como lo hizo Máximo Juárez, felicitando al INEI. En las últimas semanas hemos estado participando conjuntamente con el INEI en varios espacios y realmente pues esta es una nueva demostración de la excelencia técnica del instituto y del compromiso por ser una institución de primerísimo orden en materia estadística, así que muchas felicidades. Creo que esta nueva edición de la ENA nos trae una radiografía vital
de un sector muy dinámico que ha generado casi 53.000 millones de soles en ingresos brutos en el periodo de medición, pero que por supuesto enfrenta desafíos estructurales profundos, tal y como pudimos constatarlo en la presentación que hizo Gaspar. Quiero resaltar varios aspectos clave de esta edición de la encuesta. Bueno, tenemos esta radiografía de la forma como está estructurada la agricultura en el Perú, que tenemos esta agricultura predominantemente familiar, ¿no? Más del 94% de productores y productoras son agricultores familiares, productores familiares, que según algunos cálculos que se han hecho, pues generan el 60% casi de lo que consumimos a diario, pero obviamente en unos niveles muy elevados de vulnerabilidad. No voy a repetir las cifras porque creo que ya se han presentado de manera muy clara y precisa. Obviamente una situación de brechas estructurales que no permiten que esa conjunto enorme de agricultura de subsistencia no logre superar condiciones de altísima vulnerabilidad, ¿no? La ausencia de asistencia técnica, las dificultades en materia jurídica, en términos de avanzar en la propiedad, ¿no? Esta permanente fragmentación de los predios, la ausencia de riego tecnificado, la falta de acceso a crédito formal, y una diversificación creciente de los ingresos por la ruta no agropecuaria, lo que nos quiere decir que el ingreso agropecuario es a todas luces insuficiente. Pero quiero destacar en esta caracterización de la agricultura familiar un aspecto que me parece muy positivo y que tiene que ver con la resiliencia empírica, ¿no? De este universo de millones de hombres y mujeres que están dedicados a la producción agrícola. Son productores con una creciente capacidad de producción mixta, ¿no? Agrícola y pecuaria. Sería interesante ver qué tanta dedicación hay a la producción forestal. Más del 50 y casi el 54% tienen más de 25 años de experiencia. Esto es un acervo de conocimiento extraordinario que el país tiene que valorar, porque mucho de este conocimiento trae también consigo una carga muy fuerte de conocimiento ancestral de conservación de suelos, de rotación de canchas de pastoreo, de manejo de praderas, de manejo orgánico de los cultivos. Y entonces lo que vemos es esta paradoja, ¿no? Un capital empírico enorme, pero un capital formal muy precario por lo que se habló respecto de los niveles educativos, ¿no? Que son bajísimos. Muy interesante la orientación a mercado, ¿no? 79, casi el 80% de la producción agrícola se destina a la venta, aunque habría que ver cómo se distribuye ese ingreso de casi 53.000 millones de ingresos brutos, ¿no? Porque yo creo que una cosa es como el ingreso neto, pero ver el ingreso bruto, pero ver cuánto le queda al productor. Yo creo que todavía hay unas condiciones de asimetría que hay que observar y buscar cómo romperlas, ¿no? Obviamente esto es una señal de resiliencia comercial muy importante, pero también sería interesante ver eh, si hay esta destinación tan alta hacia el mercado. ¿Esto va en detrimento de la seguridad alimentaria? Yo creo que es una pregunta que vale la pena plantearse, sobre todo que hace una semana que se presentó la medición de la inseguridad alimentaria en el Perú, calculada por el INEI en la encuesta nacional de hogares. Vimos que el nivel más alto de inseguridad alimentaria está en las zonas rurales. Entonces sería interesante ver esto. Bueno, otro aspecto que quiero pues resaltar, que también se presentó acá, y es el riesgo en el que está el capital humano de las zonas rurales, ¿no? Está esta tendencia al envejecimiento y las brechas de género que son realmente críticas en todos los renglones, ¿no? Y el problema de que cada vez se vislumbra menos un relevo generacional importante, y eso pues puede poner en riesgo no solamente la seguridad alimentaria del país en el futuro, sino también los ingresos derivados de la producción agrícola.
Otro tema que me llamó la atención, bueno, que tampoco es una sorpresa, ya lo hemos visto antes, y es un sector atomizado y sin asociatividad, aunque vemos que la selva prende una mechita de esperanza en el sentido en que lidera, digamos, los niveles tan precarios que hay en general en el Perú, sobre todo muy preocupante lo de la sierra. La alta dependencia agroquímica también es súper problemática. Creo que esta reducción en el uso de fertilizantes no está necesariamente conectado con una buena asistencia técnica. Yo creo que está mucho más conectado a que los precios desde el año 2022 no han logrado estabilizarse y ahora con el cierre del estrecho de Hormuz, pues nuevamente vuelven a dispararse los precios de los fertilizantes en los mercados. Entonces creo que hay un problema de barrera económica más que cualquier otra cosa, pero creo que esta combinación de fertilizantes y plaguicidas están generando un riesgo de inocuidad muy grave a juicio de la FAO, y el bajo nivel de asistencia técnica para uso eficiente, seguro y el manejo de los envases tóxicos pues es muy problemático. Otro tema que también preocupa es la baja circularidad de la agricultura, ¿no? No solamente por la emisión de gases de efecto invernadero, sino también por el manejo de residuos, ¿no? Están problemas grandísimos de pérdidas post cosecha, sobre todo en la sierra, residuos agrícolas que no se manejan, cáscaras, mucílagos, etcétera. Hay residuos pecuarios, por supuesto, el problema de los envases de los plaguicidas y, por ejemplo, yo he podido observar cuando he viajado a Piura el desecho de plástico que genera la industria del banano orgánico. Entonces, ahí hay unos temas de manejo que hay que resolver. Creo que en este panorama de las eternas tres agriculturas, la costa, la sierra, la selva, llama poderosamente la atención esta selva expansiva, que me parece que es lo nuevo que nos trae esta encuesta, ¿no? Como un motor económico emergente bien interesante, ¿no? Hay un liderazgo en ingresos, y muy seguramente dinamizada por productos como arroz cáscara, ¿no? Que es, bueno, como lo mostraron acá, el principal cultivo transitorio a nivel nacional. Está café pergamino, cacao, plátano, está repuntando en liderazgo en la asociatividad, y obviamente pues tiene este potencial enorme con este dinamismo comercial, pero es muy importante avanzar tanto en titulación como en asistencia técnica porque es urgentísimo frenar la expansión de la frontera agrícola en la selva, ¿no? Y los cultivos de uso ilícito, la degradación ambiental, porque los cambios en el uso del suelo pues van a seguir poniendo en riesgo la Amazonía peruana. Bueno, creo que el INEI, con este ejercicio de la ENA siempre está aportando a mejorar las políticas públicas, a mejorar la focalización, a mejorar los procesos presupuestarios del país, y, por ejemplo, darle mucho alimento también a estos programas presupuestarios que desarrolla el MEF. Entonces, bueno, realmente extraordinario este trabajo y esperamos que pueda continuar cerrando brechas. Creo que temas urgentes son de la política pública, es ver cómo vamos a generar los incentivos correctos para un relevo generacional que tenga impacto, ¿no? Hay que pensar en modelos empresariales distintos, ¿no? Rentables y atractivos para los jóvenes, con énfasis en servicios ecosistémicos, el uso concurrente de conocimiento ancestral y de la innovación, digitalización, uso de inteligencia artificial. Y creo que aquí es muy importante ver cómo vamos a valorizar el conocimiento de los adultos mayores en el campo. Creo que hay que devolverles el sentido de su utilidad, de su preponderancia, y que el mundo agrícola sin ellos pues estaría perdido, ¿no? Y esa experiencia hay que resaltarla y hay que recuperarla en un diálogo permanente con los jóvenes. Obviamente hay que avanzar en incluir a la mujer rural. La FAO ha calculado a nivel global, la FAO dice, si cerramos las brechas de las mujeres agricultoras, el PIB mundial puede aumentar en $1 billón. Para el año 2050 se calcula que 45 millones de personas dejarían de estar en inseguridad alimentaria, tendríamos mayor resiliencia climática y menor degradación ambiental. Obviamente hay que avanzar en formalizar tierras o explorar nuevas formas de derechos de uso. Creo que esta fragmentación progresiva de los predios va en contra de estos procesos
y en ese sentido la asociatividad es fundamental para generar mayor rentabilidad de la producción que se realiza en predios muy, muy pequeños. El sistema masivo de extensión agraria es urgente ahora con la oportunidad de la nueva ley de extensión y asistencia técnica. Creo que el Perú debe generar una revolución en esta materia, mucha innovación, mucha digitalización. Cultivos como el café y cacao requieren unos modelos muy especializados de asistencia técnica, tienen que tener obviamente pertinencia poblacional y territorial y de nuevo recuperar el conocimiento ancestral en diálogos con los jóvenes. Un tema importantísimo es aumentar la resiliencia ante los shocks y el cambio climático. Y obviamente esto pasa por mayor asistencia técnica, más información, mejor financiamiento y aseguramiento. Y yo le recomendaría al INEI evaluar posibilidades o rutas de involucrar en la encuesta indicadores que nos permitan empezar a medir esto y obviamente ofrecemos todo el apoyo técnico de la FAO en esa dirección. Y la última recomendación es ver el mundo de la bioeconomía ahora que la selva viene en auge. Tiene un potencial enorme. Brasil, por ejemplo, su bioeconomía amazónica pesa 16% en el Producto Interno Bruto del país. Perú no sabemos de cuánto sería su techo, que creemos que es muy alto, pero pensamos que tal y como está no supera el 1 o el 2% del PIB, así que es una oportunidad de oro para el país. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias, Mariana. Vamos a darle la palabra ahora al señor Carlos Palomares. Él es doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Economía de la Universidad de los Andes de Colombia, magíster en Economía de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes de Colombia y máster en Science Economic in Natural Resource from the University of Maryland en Estados Unidos y economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Experto en métodos cuantitativos, investigación científica, gestión pública, econometría, estudios de mercado, formulación y evaluación de proyectos, experto en impactos ambientales en proyectos mineros, energéticos y agrícolas, docente de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina a nivel de doctorado y maestría. Fue director ejecutivo de IMARPE, coordinador técnico de la valoración económica en servicios ecosistémicos del programa de asistencia técnica con el Ministerio de Ambiente y USAID entre los años 2012 y 2017. Actualmente es director del Instituto de Estudios Económicos, Sociales y de Negocios, coordinador de la maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Doctor Carlos, le dejo la palabra. Muy buenos días. Ahora sí. Muy buenos días. Primero agradecer la invitación del INEI, ¿no? Y sobre todo felicitar al doctor Gaspar Morán y a todo su equipo, realmente por este gran trabajo que nos han proporcionado al país y la relevancia que esto tiene, obviamente, en estos aliados como el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante estas alianzas, no solamente con ellos, creo que es muy pertinente con los organismos multilaterales y es por eso que hemos tenido muy buenas reflexiones respecto de la FAO, ¿no? Y también reflexiones del Ministerio de Agricultura. Pero también la alianza con la academia es importante, ¿no? O sea, la academia va a ser como un sostén para que nosotros podamos hacer ese vínculo, ese match de la data, de la información, ¿no? A través de investigaciones. Pero deben hacerse investigaciones conjuntas y ahí les invito a los del INEI que realmente puedan ver la posibilidad de hacer capacitaciones, ¿no? En estas temáticas. Por ejemplo, aquí se ve un gran potencial para evaluar, por ejemplo, cambios en la productividad, ¿no es cierto? Ver indicadores y gestar para toma de decisiones, por ejemplo, la eficiencia técnica de cualquiera de los tipos de cultivos que podamos tener. Y entonces tomar medidas correctivas si es que algo no está funcionando bien, obviamente en la mejora de las grandes poblaciones vulnerables que tenemos en el sector agrícola, ¿no? Aquellos micro y medianos agricultores que obviamente son los que finalmente sufren todos esos embates cuando al final
el Estado quizás no los guía pertinentemente. Entonces allí tenemos varias aristas, ¿no? En donde la investigación o la academia, como lo hace la Universidad Nacional Agraria, ¿no? Trata de hacer unos vínculos con algunas líneas de investigación. Y estas líneas de investigación que hoy por hoy son muy relevantes y son certeros para la implementación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, hablamos ahora, por ejemplo, de sostenibilidad, hablamos de la economía circular, hablamos del cambio climático. Miren, ahora se nos viene un niño, ¿correcto? Y este niño va a hacer muchos estragos, obviamente, en el sector agrario. Entonces, el tema de la prevención para poder implementar políticas que permitan que estos daños no sean tan grandes son importantes. Y para eso la data o la información base es lo que ustedes están mostrando. Entonces, con esa información nosotros como Estado, ¿no? Y me pongo en el equipo del Estado por el lado de la academia y la universidad, ¿no? Debemos estar muy atentos para poder brindar las soluciones más adecuadas y pertinentes. Entonces, allí, ¿no? Nosotros desde la óptica de la academia, ¿no? Nos podemos hacer en estos vínculos de hacer ejercicios, ¿no? Entre los funcionarios del INEI y obviamente también los de la universidad, y podamos hacer estas investigaciones que a la larga deberían asegurar una mejora, ¿no? En estos stakeholders que hemos identificado, que ustedes han identificado muy bien, de los agricultores, los pequeños agricultores, los medianos agricultores, pero que finalmente se siente que su mejoría es muy lenta, ¿no? Entonces hay algo que está fallando. Y ese algo que está fallando es cuando no sabemos interpretar la información o los datos de una manera adecuada para la toma de decisión sectorial. Y entonces allí es donde, ¿no? Esta data tan rica y tan pura que nos permite llegar a ciertos indicadores y hacer ciertas evaluaciones, consideramos que va a ser profundamente importante si logramos estas alianzas y si la academia, obviamente ponemos a la universidad también a disposición del INEI para que estos datos que nos están brindando, nosotros los podamos capitalizar en estudios para toma de decisiones. Nuestros alumnos a nivel de pregrado, a nivel de maestrías y de doctorado, están haciendo toma de esta información, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo algunas investigaciones que están viendo, por ejemplo, la eficiencia técnica del café, ¿no? Entonces hacen una evaluación de la tecnología que aplicamos, ¿no? ¿No? Respecto al ideal que deberían ellos tener y sacamos un ratio. Si esto está cercano a 1, obviamente hay eficiencia, pero si está cercano a 0, no va a haber eficiencia, ¿no? Entonces, y ahora estamos con estos mecanismos, con la implementación de ciencia de datos, con la inteligencia artificial, como lo dijo la doctora desde Colombia. Es importante involucrar estos instrumentos y estos medios justamente para que los datos nos comiencen a dar información, para que ustedes y nosotros a nivel de las instituciones podamos capitalizar, ¿no? Los programas, digamos, las asistencias técnicas que vienen del exterior también, pero consolidar y llegar a a ciertas metas que sean tangibles en la mejoría justamente de estas poblaciones vulnerables. Es importante también, observo, el tema de género, ¿no? Antiguamente eso no lo veíamos a un nivel de encuestas de esta naturaleza, ahora sí es muy importante. También vemos el tema de la deserción de los grupos etarios, ¿no? Cómo los jóvenes en el tiempo pues ya no le dan tanta prestancia al sector agropecuario, ¿no? Sin embargo, ya los que van pasando de base 5, grupo etario 5 y los de tercera edad, se van involucrando más en este tipo de actividades. Y lo vemos porque quizás al final uno de nuestros días uno se va a su finquita, ¿no? Y comienza a cultivar y a hacer otro tipo de cosas. Y entonces ahí vemos que la economía es muy dinámica, es cambiante y se va acoplando a la necesidad de este proceso global, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que determina el que estemos en un sector como este que probablemente no me dé los mejores beneficios económicos? Bueno, cuando nosotros comencemos a dar incentivos económicos justo con la toma de información que podamos tener a través de estas megadatas, consideramos que va a haber incentivos para los jóvenes en esos niveles técnicos y, por qué no, ingenieriles, de poderse involucrar con este tipo de actividades que
están venidas a menos según el análisis que ustedes están mostrando. Pero además de ello, ¿no? Considerar el tema de la asociatividad, que no es muy buena, solamente vemos que es algo interesante para el caso de la selva, pero que debemos, ¿no? Tratar de capitalizar en las otras zonas como nuestra serranía y nuestra costa, para que de esa manera, ¿no? Podamos impulsar y ver que ellos sientan que pueden lograr un bienestar a través del manejo de esta actividad agropecuaria. Este es un sector que a partir del 2021 que vienen sacando lo de ENA, es relevante, ¿no? Pero ahí hay un alcance espacial como nuevos retos que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Nos manifestó el doctor Gaspar que tenemos un alcance nacional y departamental, ¿no? Quizás nuestro reto más adelante sea pues a nivel provincial y distrital, ¿no es cierto? Porque los espacios también son relevantes para que podamos tomar algunas decisiones mucho más puntuales a niveles provinciales y quizás distritales. La microinformación es muy importante, porque de esa manera vamos a poder ayudar mucho más a estas poblaciones vulnerables, ¿no? El tema de cambio climático, muy venido en este proceso de los análisis a nivel mundial, es realmente muy importante. Imagínense ahora que vamos a tener un niño, pero encima con cambio climático, la cosa es más compleja. Antes solamente podíamos decir, ah, bueno, estamos con el niño, ¿no? Pero ahora es niño más cambio climático. Los gases de efecto invernadero le dan otra circunstancia y otra potencialidad a los niños que actualmente se nos vienen, ¿no? Entonces, antes había un ligero control porque ya nos habíamos acostumbrado a que el niño era un acompañante natural, ¿no? Pero si adicionalmente a eso estamos en este proceso de que con los gases de efecto invernadero estos indicadores también se alteran, entonces para nosotros es mucho más complejo. Nuevamente la academia hace ese tipo de estudios y no solamente la academia, hay organismos multilaterales, CEPAL está trabajando mucho en ello y me imagino que también podemos hacer alianza con ellos para poder circunscribir ciertos estudios y focalizar ciertas líneas de investigación, ¿no? Entonces ahí en esas líneas estará cambio climático, estará la economía ambiental, el enfoque de los servicios ecosistémicos, porque es importante, si nosotros obviamente dejamos una tierra eriaza, entonces los servicios ecosistémicos pues no se van a potenciar para el bienestar de las poblaciones. Entonces, ¿cómo cuidamos? De alguna manera hacemos agroforestería, de repente, yo no soy el especialista, pero hacemos actividad de café, hacemos actividad de varios cultivos al mismo tiempo y además cuidamos el bosque. Situaciones muy particulares que definitivamente los ingenieros agrónomos o los especialistas podrán decirnos si eso es válido o no es válido. Pero lo relevante aquí es que con información podemos hacer mucho para toma de decisiones, para implementaciones de políticas que ustedes pueden sugerir, obviamente, a través del Ministerio de Agricultura y otros ministerios que también tengan competencia transversal en ello. Tal vez el Ministerio del Ambiente, tal vez esto que a veces es contraproducente cuando se contrapone, ¿no? La minería dice que con la agricultura no van, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los indicadores para que nos digan que eso no va? Entonces, mejor saquemos nuestros propios indicadores, nuestro propio análisis y veamos realmente si eso no puede ser sostenible. Desde mi punto de vista y desde la academia, en los estudios de a nivel de maestría y doctorado, nos dicen que eso es sostenible, o sea que sí se puede convivir. Pero hagámoslos de esto más masivo, pero con las evidencias de nosotros, o sea, hacer estudios para Perú en el Perú. ¿Correcto? Y de esa manera ponerlo a la disposición de todas las instituciones que obviamente están entrelazadas para tomar obviamente las mejores decisiones de política. Eso es lo que le puedo manifestar y muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor Palomares. Bueno, agradecemos a todos los panelistas por estos interesantes comentarios. Yo voy a hacer una síntesis y reflexión final. Como vemos, la ENA nos presenta una información bastante útil para el desarrollo de políticas, sobre todo muchas de las políticas que están ahora en gestión, ¿no? Digamos, en planificación. Una de estas políticas importantes es que viene a partir de la Ley de Extensión Agraria, y creo que en este punto tenemos un reto importante, ¿no? Vemos que pues la capacitación está llegando solamente a un poco más de 7% de productores y la asistencia técnica a un poco más de 3%, ¿no? La ley de extensión agraria nos da una gran oportunidad para ver cómo ampliamos esa cobertura, pero también la información que estamos recibiendo de la ENA
qué metodologías, qué modalidades tenemos que usar para que esto llegue, ¿no? ¿Cómo hacemos para que a través de esta extensión incentivemos a que la juventud se quede en el campo, ¿no? Generando nuevas oportunidades, pero también cómo capitalizamos el conocimiento de la población que ya tiene más de 25 años de experiencia, ese conocimiento ancestral, cómo lo incorporamos. Hay metodologías de capacitación para adultos, por ejemplo, como las escuelas de campo, que en el Perú se han desarrollado mucho, que tenemos que comenzar a implementar. Y ahí hay un reto importante también en la descentralización de los servicios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos servicios de asistencia y extensión rural que están planificándose a nivel de la ley también se vayan implementando a nivel territorial? Y la desagregación de la data a nivel de departamento ayuda mucho a eso también, ¿no? Entonces hay varios elementos que considerar. Otro elemento importante es la titulación, ¿no? Y vemos ahí un retroceso de la titulación que tuvo proyectos importantes en los años 2000, ¿no? Que se avanzó mucho, y ahora hemos visto en los últimos, desde el 2022, un retroceso de 35%, ¿no? Ha bajado varios puntos porcentuales, casi 8 puntos porcentuales en estos años. Comentábamos antes con Max que estos servicios ahora están en manos de los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta titulación ha retrocedido? ¿Cómo hacemos para que esta titulación además se registre en registros públicos y cómo nos pueda servir también para acceder a servicios principalmente de asistencia técnica? Entonces, otra vez el reto de los servicios descentralizados es clave en este punto, ¿no? Generar capacidades, esta información ayuda a eso, ¿no? A entender mejor este fenómeno y ver cómo podemos a través de estos servicios ampliar la cobertura. Otro elemento que también creo que es importante resaltar es preguntarnos por qué la asociatividad en la selva es mayor, ¿no? Y como bien decía Max también, se debe mucho al café y cacao, ¿no? Y a la necesidad que tienen de asociarse para poder exportar. ¿A través de qué se están generando estas asociaciones? Principalmente cooperativas, ¿no? Entonces, todo este tipo de diferentes modalidades de asociatividad que se han dado en el Perú no han estado funcionando tan bien o no han prosperado tan bien. Sin embargo, las cooperativas vienen siendo una alternativa que tenemos que explorar, ¿no? Hace pocos años se aprobó una ley de cooperativas en el Perú, ¿no? Se actualizó, pero todavía nos ha quedado un poco en la agenda seguir desarrollando instrumentos. Creo que ahí tenemos una buena alternativa para retomar este modelo cooperativo que nos ha quedado un poco, ha quedado con una mala imagen, digamos, de procesos que se dieron en los 70, 80, pero que tenemos que recuperarlos, ¿no? Estas cooperativas en muchos países, en Europa, acá en Latinoamérica, también han funcionado muy bien como cooperativas de servicios, que además de asociar y ayudar para la venta, también son canales para prestar servicios, ¿no? De asistencia técnica, extensión, de financiamiento, ¿no? Entonces, tomar estos modelos de café y cacao creo que hay que analizarlos y desarrollarlos todavía aún más, porque hay varios problemas por ahí, pero también tratar de extrapolar estas metodologías de cooperativismo a las zonas de Sierra y Costa creo que es muy importante, ¿no? En el análisis de los indicadores de la política hemos visto pues que el Producto Bruto ha llegado a un poco más de 52.000 millones de soles, ¿no? Y de esto lo interesante es cómo la selva ha tomado una buena porción de esta distribución, ¿no? Es casi un poco más de 35% del producto está desarrollándose en selva, ¿no? Y la mirada a la selva todavía es bastante reciente, ¿no? Bueno, como 20 años, digamos, atrás teníamos todavía una mirada muy limitada del desarrollo en la selva, ¿no? Ahora mismo vemos con estas cifras, pues, que ha crecido mucho, está generando un gran potencial de desarrollo, pero también un reto importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese desarrollo en selva, donde además están ampliando la frontera agrícola, sea sostenible, ¿no? Sin degradar el medio ambiente, evitando la deforestación, con prácticas sostenibles. Entonces creo que ahí hay un reto. El concepto de bioeconomía que se viene desarrollando en el país, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente, creo que también nos podría generar una gran oportunidad para valorar toda esta economía que viene de la selva, las oportunidades que genera, pero también imprimiendo factores de sostenibilidad, ¿no?
La conexión con la academia es clave, ¿no? Porque hay muchos de estos indicadores que comenzamos a debatirlos y a analizarlos, pero que se necesita profundizar un poco más de por qué se están dando, ¿no? Y ahí creo que la academia es importante para comenzar a analizar cómo podemos aprovechar mejor esta data en base a análisis e investigaciones más precisas, ¿no? Finalmente, felicitar también la desagregación por sexo de las cifras, ¿no? Que es un aporte sustancial que nos permite entender mejor cuál es la posición de las mujeres rurales, especialmente en este Año Internacional de la Agricultora, ¿no? Creo que podemos relevar aún más este rol, que está todavía en un 35% de participación, pero que pues eso es resultado de una serie de condiciones que se van dando, ¿no? Sobre algunas posiciones, digamos, de tenencia de la tierra, de conducción de las unidades agropecuarias, que tenemos que analizar más a ver cómo se da, ¿no? Aún cuando vemos que la asistencia técnica solamente llega a 22%, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos a este grupo de mujeres? ¿Cuál es su matriz productiva? ¿No? Porque cuando vamos a campo vemos que la matriz productiva no es la misma para hombres y mujeres, ¿no? Muchas veces el hombre está dedicado al cultivo principal, monocultivo, y la mujer más bien a los cultivos del huerto, ¿no? O la crianza de animales menores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos el desarrollo de esta unidad agropecuaria vista más, ¿no? Desde las dos miradas? Entonces, tenemos que profundizar un poco más en la mirada de la mujer, cuál es su rol, por qué, cómo está influenciando también el rol que tiene del cuidado del hogar, ¿no? Porque eso insume mucho tiempo también. ¿Por qué las mujeres no están llegando a estos niveles de asistencia técnica? Siempre hablamos en nuestros registros de talleres 30% de mujeres, ¿no? Como meta, y ahora vemos que estamos en 22%, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres no están asistiendo? Probablemente porque pues tienen cuidado del hogar, de los niños, ¿no? Ya sabemos mucho del rol que tiene la mujer en el hogar, ¿no? Entonces, buscar nuevos horarios, nuevas metodologías, también ver cómo cambiamos patrones de la conducción de las unidades agropecuarias. A veces el hombre es el que va a la capacitación, sin embargo, la mujer es la que se encarga, por ejemplo, del cuidado de las vacas, ¿no? O de la producción de los quesos, ¿no? Y una serie de actividades de este tipo. Entonces, también en estos retos de enfrentar los servicios al campo, también este análisis desagregado nos ayuda mucho y que tenemos que seguir analizando para acercar mejor los servicios diferenciados. Yo les agradezco mucho. Con esto vamos a cerrar esta parte de la síntesis. Gracias. Agradecemos al señor Fernando Castro por sus reflexiones finales, así como por la participación de los distinguidos panelistas. Y para cierre del evento, invitamos a la mesa de honor a ponerse de pie para la foto protocolar. Recording stopped.